Buenas tardes. Agradezco a la Biblioteca Luis Ángel Arango y a la Embajada de Francia la invitación para conversar con Jérôme Roulier. Me siento honrada por esto, ya que este destacado autor e ilustrador hace parte de la exquisita nómina de creadores franceses que nos han visitado con motivo de la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que, como ustedes saben, tiene como país invitado de honor a Francia. Jérôme es un autor e ilustrador de cómic, como decía Sergio, y de libros también para niños. Estudió artes decorativas en Estrasburgo y, según dicen sus biografías en internet, no se diplomó porque le pudo más su pasión por el alpinismo. A Jérôme, si uno ve su obra, le gusta como la simplicidad, pero la simplicidad no quiere decir que no haya profundidad. Las ilustraciones son, podrían decirse, minimalistas, pero él es un creador muy versátil, emplea diferentes técnicas, formatos, podemos ver, y también utiliza distintos lenguajes. Como autor, ilustrador, tiene una amplia y variada producción. Además, Jérôme también ha ilustrado clásicos de la literatura infantil y ha colaborado también como ilustrador de otros autores de lengua francesa. En la obra de Jérôme se pueden claramente ver como dos vertientes. En primer lugar, los álbumes ilustrados para los niños más pequeños, y por otra parte, su trabajo más orientado hacia la novela gráfica, que tiene como una vocación más hacia un lector juvenil y joven adulto, ¿sí? De sus obras están traducidas en español básicamente, digamos, los álbumes ilustrados, Cuatro esquinitas de nada, el otro se llama El hombre de color, no lo trajimos, ¿no? No está por acá. Hombre de color. Hombre de color, sí, que está traducido al español. Aquí es mi casa. Ok. Aquí es mi casa, está aquí, Papá, mamá, Anita y yo, creo que está por aquí, sí. Todos estos libros han sido publicados por la editorial Juventud y se encuentran disponibles en las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Los libros de Jérôme para los más pequeños reflejan de manera muy bella y muy simple y sugestiva los valores, como decía Sergio, de la multiculturalidad y la resistencia frente a la xenofobia y a los prejuicios. En su novela gráfica, esta que tenemos aquí al fondo, Los Mohamed, cuenta la historia de la inmigración de los magrebíes, ¿sí? A través de testimonios que reflejan la búsqueda de la identidad y los efectos del racismo cotidiano. En este otro, que se llama L'Étrange, ¿sí? Fue publicado en 2006, relata, digamos, como las vivencias y el destino de un inmigrante ilegal, ¿sí? Y por otro lado, esta es la última novela que él ha publicado, muy reciente, en 2017, se llama Surfman. Es un relato, digamos, alegórico, una fábula política que, digamos, que está como muy en consonancia con las elecciones presidenciales en Francia y el ascenso de la extrema derecha, ¿sí? La idea de esta conversación es que Jérôme, digamos, nos hable mucho de su obra, sobre todo porque es muy poco lo que conocemos en el país de la misma, porque hay solamente 4 libros traducidos al español, que, como les decía, son los libros para los más pequeños. Entonces es una gran oportunidad para adentrarnos en la obra de Jérôme. No sé si estoy hablando muy rápido, allá el traductor me dirá. Bien, ok. Listo. Para comenzar, no sé si tú quieres decir algo, saludar al auditorio.
Oui, merci. Merci beaucoup Muchísimas gracias, Graciela, por su presentación, por sus presentaciones. Estoy honrado de estar aquí y tal vez un poco impresionado por la forma con la cual presenta mi trabajo. Efectivamente, soy autor, ilustrador, vivo en Francia. Llevo unos 20 años haciendo o produciendo álbumes y cómics para adultos. Aunque pues de los cómics lo hice, empecé hace 7 años. Mi compañera Isabelle Carrier también es autora, ilustradora para niños y tiene también un par de álbumes que fueron traducidos en juventud. Entre ellos está El caso de Lorenzo, que está aquí, que es un libro que conoció un gran éxito en Francia. Tal vez podemos empezar. Empezamos tal vez con una primera pregunta de parte suya y trataré de responder. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a hablar de todo. Oui, parfait. Je souhaiterais peut-être commencer par te demander comment tu as commencé comme auteur-illustrateur et pourquoi, ou plutôt, qu'est-ce qui t'a attiré dans le monde du livre pour les enfants? Pues mi recorrido es un poco caótico, la verdad fue casi una no decisión. Mi recorrido escolar fue bastante catastrófico y finalmente sí pude estar hasta, digamos, el 10º grado, fue gracias al dibujo y al deporte. Y luego del 10º grado la única opción para mí era una escuela de arte, la Escuela de Artes Decorativas en Estrasburgo, cuyo concurso logré pasar y realmente no sabía qué más podía hacer. Y también, pues, porque tenía algunas facilidades de dibujo, decidí hacer estos 5 años de estudios en las artes decorativas de Estrasburgo, pero me aburrí muy rápidamente y sentí que no estaba en mi lugar. Veía a gente, de hecho, como Isabelle Carrier, estaba estudiando en las artes decorativas conmigo, pero Isabel se convirtió en mi compañera un poco más adelante. Y Isabel y otros autores cuyos libros hoy se pueden encontrar, que siguen publicando y muy presentes en la edición francesa, ya estaban muy implicados en su trabajo y eran ya convencidos que esta era su línea y su destino. Y yo, pues, distinto a ellos, me estaba buscando todavía, entonces atendí las clases de este Instituto de Artes Decorativas zigzagueando un poco y descubrí al mismo tiempo la montaña, el alpinismo, y encontré una forma de expresarme que era mucho más personal que el dibujo. Entonces no fui yo que abandoné las artes decorativas por el alpinismo, sino que fueron las artes decorativas que me abandonaron a mí, porque no me dieron el diploma, porque no estudiaba suficiente, y luego me volvieron a aceptar, volví a pasar el concurso y esta vez me dijeron, cuidado, esta vez sí te vamos a estar mirando. Pero de nuevo me aburrí mucho, me preguntaba qué diablos hacía ahí y entonces en lugar de dibujar y de trabajar preparé una expedición con 2 amigos a Bolivia para hacer montañismo. Entonces de nuevo me dijeron que no podía obtener el diploma y me fui 2 meses y medio a Bolivia para hacer alpinismo. Y en esa época ya no dibujaba para nada, no me interesaba. Y luego volví a Francia, me fui a Chamonix, en los Alpes franceses, donde traté de trabajar como guía de montaña. Y económicamente, en aquella época, estaba en una situación tan difícil que mi hermano, que es 3 años mayor que yo, vino a rescatarme y me dijo, mira, Jérôme, si quieres ayúdame. Él trabajaba en publicidad. Me dijo, tengo mucho trabajo y ayúdame. Así económicamente vas a poder tal vez rehacerte un poco. Y bueno, aprovecha esta oportunidad. Entonces me fui de Chamonix, que es un
un pequeño pueblo al pie de la montaña, regresé a Estrasburgo y ahí conocí a Isabel de nuevo, que ya era autora e ilustradora en París. Y se convirtió en mi compañera y ella realmente me abrió los ojos sobre la literatura juvenil. Para mí, la literatura juvenil, bueno, era un poco un sueño, pero mi sueño era en realidad más que todo la novela gráfica y el cómic, pero Isabel me abrió los ojos sobre la riqueza de la literatura juvenil. Para mí la literatura juvenil era básicamente libros para bebés y no tenía ningún interés. Y Isabel me dijo, no, mira, espera. Y es verdad que en esa época en Francia vivimos una época muy fastuosa, durante la cual el libro para niños resultó ser un soporte fantástico para tratar todos los problemas de la sociedad. Algunos artistas incluso hicieron álbumes, artistas de muchos bordes y tendencias distintas. Hicieron estos libros y descubrí todo un mundo que me pareció fascinante. Y a partir de ahí, gracias a Isabel, me volví ilustrador. Y empecé a recibir pedidos, pero de nuevo pues me aburría porque tenía que ilustrar textos que no me interesaban para prensa más que todo, y la verdad no es algo que funcione para mí para nada, y entonces me volví autor en reacción a estos pedidos en los cuales me sentía muy incómodo. Entonces así, lentamente, empecé a trabajar y fue también el momento en el que con Isabel tuvimos a nuestra primera hija, y un año después Mona, la primera se llama Anouk y la segunda se llama Mona, y de repente pues tenía hijos, tenía un arriendo para pagar y pues tocó empezar a trabajar, y así realmente me hice autor. Y entonces Hombre de Color, que se ve aquí a la izquierda, fue prácticamente mi primer álbum. Es un álbum es uno de los álbumes que mejor funciona entre los que hice. Tiene unos 20 años, pero al principio nadie lo quería. Es un poema que escuché en radio, que es un poema bastante conocido, que inspiró ese libro. Tal vez lo podríamos leer, no sé. Yo no estoy tan segura, a ver si está por acá. Dice, a ver aquí, yo, hombre de color, cuando nací era negro. Crecí siendo negro. Si tomo el sol, o tengo miedo, o enfermo, sigo siendo negro. Mientras que tú, hombre blanco, naciste sonrosado. Si tomas el sol, enrojeces, y si tienes frío, te vuelves azul. ¿Y tú me llamas a mí hombre de color? Esa es más o menos la historia del hombre de color. Sí, exactamente. Hay varias versiones de este poema. Esta es una. Tu peux enlever ton casque. Y escuché este poema en radio y me encantó este poema por su ritmo. Me pareció estar escuchando un libro pasado así página por página, y me encantó este poema para abordar la temática del racismo. Hice este libro antes de que naciera Anouk, pero el tema de la diferencia ya nos interesaba mucho con Isabel. Porque tal vez sí, no lo dije, pero Anouk nació con una diferencia importante porque tiene síndrome de Down. Entonces sufre de una discapacidad. Y por supuesto, el nacimiento de Anouk y su discapacidad abrió en Isabel y en mí una puerta que nos dio acceso a un mundo totalmente desconocido para nosotros, un mundo que asusta, un mundo que también es extremadamente rico. Y esta puerta que abrió Anouk inundó después casi toda nuestra producción. Okay. Creo que Jerome se iba adelantando, anticipando un poquito a la pregunta siguiente, porque yo quiero invitarlo a que nos muestre o nos hable brevemente de sus libros para niños en orden cronológico, como a manera de ilustración para el público que está en el auditorio y que no conoce, digamos, su obra.
como les digo, no se conoce porque no está traducida al español. Entonces, si nos puedes contar cómo ha sido, digamos, esa génesis de tu obra. Sí, pues al inicio de mis álbumes trabajaba con dibujos muy sencillos. Este libro es un dibujo muy infantil, muy ingenuo, extremadamente sencillo, incluso demasiado sencillo. Entonces utilizaba personajes como este en Aquí es mi casa. Es este personaje que dibuja un trazo en el piso para mostrar la frontera. La frontera ya es un símbolo. Y el álbum que para mí fue uno de los álbumes claves fue este. Se llama Pequeño Cartón, Pequeña Caja. Y yo camino con frecuencia en la calle y en la ciudad en la que vivo, Grenoble, veo a gente viviendo en la calle, de día y de noche. Y con mucha frecuencia me veo realmente mirando a esta presencia que cuestiona nuestra sociedad y que a veces me genera una cierta ira. Cómo la sociedad en la que vivimos hoy puede permitir que gente viva en la calle y duerma en la calle. Entonces quise hacer un libro sobre el tema y creo que durante más de un año me pregunté cómo podía contar esta historia, cómo podía crear un álbum para los más pequeños sobre este tema sin ser demasiado frentero, sin asustar, y que fuera realmente un álbum para niños. Es decir, la temática es ante todo una historia finalmente, con personajes y bueno, esta es la historia. Y el segundo nivel de lectura es por supuesto sobre personas que viven en la calle como tal, pero no quería hacer un álbum cuya problemática principal fuera de frente este tema. Es decir, muchos de mis álbumes están un poco dando la vuelta alrededor del tema, pero sin necesariamente abordarlo de frente, más mencionándolo de manera metafórica. Y entonces un día estaba caminando en la calle y vi hombres que por el frío se protegían con pedazos de cartón. Ponen una lámina de cartón en el piso y ponen cartones pues detrás, pedazos de cartón detrás de ellos, uno encima de ellos y otro como para cerrar la puerta. Son personas que construyeron pequeñas casitas como cambuches de cartón para protegerse del clima. Y cuando vi a estas personas desaparecer detrás de estas casas de cartón, ahí pensé, ahí está, encontré. Y a partir de eso, pues ya no se trataba de un hombre, sino se trataba de el pequeño cartón. Este personaje desaparece detrás del cartón y a partir de ahí yo utilizo el pedacito de cartón como un personaje y ahí empecé a entrar en el símbolo. Ya no tengo un personaje, sino que tengo este pequeño pedazo de cartón y a partir de ahí toda la historia se desenvuelve. El pequeño cartón vive en la calle de día y de noche para pasar el tiempo, hace pequeños dobleces, origami, a veces un sombrerito y a veces está muy triste porque la gente ya no lo ve y se deja llevar por el viento donde sueña. Y entonces entré ya al mundo del símbolo y todo se abrió. Porque precisamente estaba esta distancia con el sujeto que permitía, o con el tema, perdón, que permitía tratar el tema sin tratarlo, es decir, contar una historia con este pequeño cartón sin hacer una problemática sobre el contenido. Entonces está este libro, El pequeño cartón, publicado por Albin Michel, y unos años después hice este otro a la derecha, Où Léon rêve, donde sueña León, que
se inspira también de esto. Es el león que desaparece detrás de su casa para convertirse en un pequeño cartón. Casi que es una idea que debería anteceder al otro. Y luego, en un segundo momento, conté la historia de Por cuatro esquinitas de nada, que para mí tal vez es el álbum más importante. Anouk, que tiene esta discapacidad, como les conté, tenía 4 años cuando estaba en el último año de preescolar, y la integración de Anouk fue muy difícil. Solo fue problemas y dificultades, y a pesar del discurso que recibió a Anouk y que nos recibió a nosotros en el colegio diciendo es la misión de la escuela, es nuestra misión, qué riqueza, cuando escuchamos esto de parte de la directora pensamos, bueno, qué bien, estas son buenas bases, pero los problemas se fueron acumulando poco a poco durante la escolaridad de Anouk, y en un momento dado entendimos que para la directora la integración en realidad solo iba en un sentido, y era bastante problemático porque todos hablábamos de integración pensando que hablábamos de la misma cosa, pero no. Para nosotros integración significa un intercambio. La diferencia del uno es una riqueza para el otro, y entonces es rico para Anouk ser integrada, aunque no me gusta esta expresión, digamos más bien vivir en un mundo entre comillas normal, ordinario, pero también es muy rico para nosotros acoger a personas diferentes, pero para la directora de la escuela solo iba en un sentido. Era muy bueno para Anouk estar con niños normales. Y cuando le preguntamos nosotros, pero ¿qué les trajo Anouk a ustedes? Y se quedó muda. No fue capaz, después de 4 años, de decirnos lo que Anouk había aportado al colegio con su forma de ser tan particular. Y pensé, bueno, ahí hay un álbum, y es Cuatro esquinitas de nada, tal vez se lo puedo leer, si quieren es muy corto. Se lo voy a leer. Y es importante, si hablamos, que tal vez puedan entender también el texto. Cuadrito juega con sus amigos. Ring, llegó la hora de entrar a la gran casa. Pero Cuadrito no puede entrar. No es redondito como la puerta. Cuadrito está muy triste, le gustaría tanto entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone las patas arriba, se dobla, pero no logra entrar. Sé redondo, dicen los circulitos. Cuadradito trata con todas sus fuerzas. Tienes que creerlo, dicen los circulitos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, se dice el cuadradito. Pero no cambia nada. Bueno, entonces te tenemos que cortar las esquinas, dicen los circulitos. No, dice Cuadradito, me dolería demasiado. ¿Qué hacer entonces? Cuadradito es diferente y nunca será redondo. Entonces los redonditos se unen en la sala de reuniones y conversan mucho tiempo hasta que entienden que no es a Cuadradito que hay que cambiar, sino a la puerta. Y cortan entonces 4 pequeñas esquinas, 4 esquinitas de nada que permiten que Cuadradito entre a la casa grande con todos los redonditos. Y en la última, Cuadradito está en la casa con un amiguito. Entonces para mí este libro, un antes y un después, es decir, hubo un antes y un después de 4 esquinitas de nada. No tenía la intención de hacer un álbum con símbolos después de Pequeño Cartón, pero fue un poco la misma historia, tratando de contar la vida de los personajes como tal,
me quedaba en una historia muy anecdótica que no lograba alcanzar una metáfora más potente, y entrando a la utilización del símbolo me permite quitar lo superfluo y centrarme en lo esencial. Y lo esencial no es la historia de Anuk, sino el sentimiento que sentimos cuando por una razón o por otra llevamos con nosotros una diferencia. Los niños me dicen que en este libro no hay nada. Y les digo, pues sí, tienes razón, no hay mucho. Pero mira, ve a tu cuarto. Mira los juguetes que tienes a tu alrededor. Quita los juguetes con los que ya no juegas. Mira tu ropa. Quita de tu cuarto, saca de tu cuarto la ropa que no te pones más. Mira alrededor tuyo todas las cosas que no utilizas más. Y una vez hecho esto, hazlo de nuevo. Quita las cosas que son menos importantes entre las que quedaron. Las cosas, sí, no sé cómo más decirlo, las menos importantes. Y al final vas a ver que casi no queda nada en el cuarto, solamente queda lo esencial, lo más importante para ti. Y es lo que tratamos de hacer. Isabel también en los álbumes, y es por esto que a veces no queda casi nada. No queda casi nada, pero sí queda lo esencial. Es decir, la esencia de lo que quiero contar. Al menos es el trabajo que tratamos de hacer. Lo logramos más o menos bien, pero es este trabajo que nos interesa y al final a veces no queda casi nada. Y es lo que trato de hacer en cada álbum. Al final del álbum de 4 esquinitas de nada, los niños me dicen... pero entonces los redonditos ya no están en casa, porque la puerta es cuadrada. Entonces pensamos, nos hacemos preguntas y nos damos cuenta que ahí son asuntos de sociedad que nos estamos preguntando. Son preguntas hechas por niños sobre un álbum para niños, pero estas preguntas yo también me las hago como adulto. ¿Los redonditos están en casa todavía? Pues sí, porque en realidad, como cortaron esquinitas, pues la puerta resulta siendo más grande. Entonces los redonditos pueden entrar y salir todavía. Y algunos dicen, sí, pero mira, la casa ya era cuadrada y el libro también es cuadrado. Y nos damos cuenta que sí, su mundo cambió, sí, fue difícil, se necesitó el álbum completo para lograrlo. Pero es verdad, su mundo nunca será igual. Pero al mismo tiempo el mundo cambia, el mundo evoluciona y no hay ninguna razón que la puerta de los redonditos sea redonda por siempre. Y también les digo que esta casa, esta puerta cuadrada, soy también yo, como papá de una niña con síndrome de Down. Cuando Anuk nació, sí, partimos del principio que todo el mundo es redondito, digamos. Yo esperaba recibir un niño redondito y entonces mi puerta era redondita para acoger a mi niña redondita. Y entonces yo también al principio quise cambiar a Anuk. No quería una niña con discapacidad, sino una niña normal. Entonces yo también tuve que hacer lo mismo y tuve yo también que cortar mis 4 esquinitas para poder acoger a Anuk. Y lo que le digo a los niños es cuidado. Una vez hecho este trabajo, toca volverlo a hacer todos los días porque las 4 esquinitas suelen volver a crecer todos los días y hay que volverlas a cortar todos los días, una y otra vez. Muy interesante lo que nos ha compartido Jerome también. Sí, es claro que la exclusión, la diferencia, las dificultades de las relaciones interpersonales son elementos claves en tu obra. ¿Por qué, digamos, ese énfasis en tus historias? Pourquoi insister sur la différence? A ver, ¿por qué trabajar tanto sobre la diferencia y la aceptación? Pues porque llevamos 20 años viviendo con Anuk y nos confrontamos todos los días
a este rechazo, y tenemos a Mona detrás que tiene 1 año menos y ella en casa se siente diferente de nosotros. Mona a veces tiene la impresión que Mona es la que tiene la discapacidad porque no tiene discapacidad precisamente. Y cuando Mona era más joven, ahora tienen 18 y 16 años, muchas veces Mona nos dijo: yo también quiero tener síndrome de Down para que me quieran como quieren a Anouk. Y esto es clásico digamos, entre hermanos, son cosas que se reproducen de una familia a otra. Y Anouk nos cuenta hoy cosas sobre los sentimientos que sabe que su hermana ha tenido, y creo que necesito sacarlo, y yo también necesito sacarlo. Y felizmente tengo este soporte de libros para poderlo sacar y compartir además. Tengo muchos otros proyectos de libros que no hablan de la diferencia, que no hablan de estos temas, pero en la cantidad de proyectos que tengo, pues curiosamente siempre son estos que termino primero. Nunca empiezo un libro diciéndome: tengo que hacer un trabajo sobre estas temáticas. No, estos libros nacen de iras mías que se transforman o no en un libro. No siempre la ira puede convertirse en algo más tranquilo, pero si es el caso, se puede convertir en un álbum. Pero si es una ira que solo es ira, pues es bastante negativo. Sí, yo también me preguntaba un poco eso, si cuando tú creas una historia, eres consciente como del mensaje que quieres transmitir, o te dejas llevar por la historia misma, digamos. Como que en otras palabras, ¿el mensaje crea la historia o la historia tiene como consecuencia ese mensaje? En realidad, hay o bien una pequeña anécdota, por ejemplo, como Mona está cansada de tener que organizar sus juguetes cuando sus amigas vinieron a jugar con ella todo el día y no le ayudan a organizar. Mona tuvo durante una época dificultades para compartir, entonces, pensé, Mona tiene dificultades para compartir su territorio, pensé en las fronteras y hice entonces Aquí es mi casa sobre este niño que traza una frontera. Mona otro día hizo, por ejemplo, una pataleta que me causó furia, ira, y sentí mi estómago templarse y sentí este sentimiento de ira que es como una cuerda demasiado templada y que si uno la sigue templando se va a romper y nos enfermemos. Y entonces hice Papá, Mamá, Anita y yo sobre el sentimiento de la ira. Y la idea de Papá, Mamá, Anita y yo es que para lograr uno controlarse hay que entender lo que pasa. Y la idea era visualizar un sentimiento. Es muy difícil saber qué es la ira. Si se le pide a un niño qué es la ira, qué es la felicidad, qué es la tristeza, es difícil. Yo siempre hablo con los niños más pequeños y entonces es difícil para ellos, a veces se confunden, dicen, está cansado o algo así. Entonces la idea era poner una imagen sobre esta ira que se va templando y que se construye. Y esto está en mi cabeza, que más allá de la historia es casi una herramienta que le permite al niño visualizar una emoción y entonces entenderla mejor, y así asocia a esta emoción una imagen que le va a permitir controlarla mejor si algún día le llega. Luego, de pronto, tal vez para la frontera, pues empecé de nuevo de Mona, pero la idea era tratar de universalizar el tema. Cuando Mona tiene dificultades para compartir, yo pienso en un país que también tiene dificultad en compartir su territorio, y entonces me dejo llevar por la historia. Pero sigue habiendo esta cosa, este instinto en mi estómago que me va guiando, al menos sobre estas temáticas, tal vez no sobre Papá, Mamá, Anouk
y Anita y yo, pero si hablamos de Surfman, de Las Cuatro Esquinitas, de Hombre de Color, siempre está esta ira que necesito sacar de alguna manera, estas cosas que me parecen indignantes, y trato de deshacerme de esta ira. Mientras, por supuesto, trato de evitar caer en el moralismo, porque me parece muy complejo. Sí, creo que lo logras en tus libros claramente. Claramente, digamos, no hay una, digamos, no hay una moraleja, digamos, en tus historias, evidentemente. Me gustaría también que nos compartieras, uno ve que en los libros para los más pequeños, digamos, como hay un dispositivo minimalista, un juego como en torno a las formas, a las líneas de expresión, ¿sí? Me gustaría que nos compartieras cómo tu proceso de creación, digamos, ¿sí? Je suis un peu ennuyé. Es un poquito difícil para mí responder esta pregunta, porque no es un proceso intelectual para mí. A menudo se dice que estas conversaciones son un poco difíciles y lo hablamos con Isabel, y a veces son debates frecuentes, y a veces estamos tratando de decir con palabras lo que hacemos sin verbalizarlo, lo que hacemos de manera intuitiva. Entonces ahí estoy tratando de pensar cómo explicar con palabras lo que hago sin pensar. Es un proceso un poco complejo. La verdad no lo sé. Tomo la historia, al principio es un poco como la idea del cuarto de Mona. Tengo muchas ideas, pero voy quitando y quitando y quitando y quitando, cortando, y en algún momento, gráficamente, está la necesidad de escoger o el personaje o el símbolo, y en un momento dado, como la historia se construye de una cierta manera, puedo o bien empezar a trabajar con símbolos y escoger finalmente trabajar con personajes, o viceversa. Si el personaje empieza a tomar cuerpo, lo mantengo, pero a veces la historia requiere más símbolos y esto es lo justo, mientras que otras veces voy trabajándolos mucho más, pero la idea básicamente siempre es depurar. A veces pienso incluso que algunos de mis álbumes todavía tienen demasiadas cosas. Pero ahí está la idea, se construye como un edificio un poco misterioso. Avant peut-être de pénétrer un peu plus dans ton autre facette comme créateur de romans graphiques et de bandes dessinées, j'aimerais savoir quels créateurs ont marqué, influencé ton travail peut-être, ou sont tout au moins des références pour toi, des paradigmes de ta création. Esta es una pregunta un poco delicada para mí también, porque siempre necesito referencias. No soy un dibujante, digamos, que dibuja fácilmente, y durante muchos años no dibujé, y a veces veo libros de otros autores y hace como clic en mi cabeza, y a veces voy casi demasiado lejos en la influencia. Isabel a veces me dice, no, cuidado, vas demasiado lejos, entonces tengo que retroceder. Tal vez las primeras referencias que tuve es el autor Sempe, que hace dibujos para ustedes, que tal vez, pues que ustedes tal vez podrán visibilizar. Hay otro autor que se inspiró mucho de Sempe, que es Serge Bloch, que hizo el fresco en el pabellón de Francia. Serge Bloch para mí también fue entonces una gran influencia. Luego, como me gusta mucho el arte en bruto, hecho a veces por las personas con discapacidad, tuve ganas de deconstruir el dibujo. Y esto es lo que hizo Serge Bloch, él deconstruyó mucho. Y luego fui a ver por los lados de Dubuffet, pero también hay otro autor que se llama Benoît Jacques en Francia,
que también recibió mucha influencia de Dubuffet. Entonces traté así de avanzar, de retroceder, de ir encontrando mi propio camino. Los símbolos fueron realmente muy importantes para mí. Llegué por los símbolos por medio de pequeño cartón y no tanto por Leo Leoní, que es esa referencia del uso de los símbolos, el azulito, el amarillito, pero igual cuando utilizo los símbolos siempre tengo Leo Leoní en la cabeza. Y luego para los cómics, creo que me atrajo mucho Maus de Spiegelman y también Marjane Satrapi, la autora de Persépolis. Para mí es evidente, es una influencia que asumo muy bien. Y luego en Surfman ahí fui a buscar referencias más de cómics estadounidenses o en dibujos animados como Mickey Mouse para tener un decalage gráfico. ¿Dónde te sientes, en qué género te sientes más cómodo trabajando, digamos, haciendo álbumes para los más pequeños o en la novela gráfica, en la tira cómica? Je sais pas. Ni l'un ni l'autre, ou les deux, je sais pas très bien, ça dépend des jours. No, ni lo uno ni lo otro, o tal vez ambos, no sé, depende de los días. Algún día podría decir ninguno de los dos y otro día pues ambos. El cómic, por supuesto, es mucho más largo, mucho más complejo y he vuelto a dibujar para el cómic luego de haber hecho collage para los álbumes durante muchos años. Tuve que reaprender un poco a dibujar porque no dibujaba mucho en los libros con símbolos, entonces es difícil de decir, pero pues un álbum para niños es muy difícil de hacer, aunque parezca muy simple. Es un proyecto que también requiere mucha energía. Y puedo sentir a veces el mismo cansancio o estar igual de desesperado haciendo lo uno o lo otro porque no llego o no logro llegar a lo que quiero. Entonces, no sé, ambos son difíciles. Entonces, no sé, es una pregunta que nunca me he hecho en realidad. Ahora estoy haciendo un álbum de cómic, pero también estoy haciendo proyectos de literatura juvenil y cada uno tiene su espacio, y cuando es el momento de producir un álbum de literatura juvenil, pues no me pregunto nada más. El trabajo a veces hace que es evidente. No, está bien, porque bueno, pues sí. Quisiera que nos hablaras entonces ahora como de tu incursión en la novela gráfica, en el cómic, digamos, cómo empieza, con qué empiezas. El primer cómic que hice era un proyecto personal, no era un proyecto editorial, entonces lo hice hace unos 7 años. Cuenta básicamente el nacimiento de Anouk, nuestra hija que tiene síndrome de Down, y de nuevo sentía la necesidad de expulsar algo, de hacer este trabajo casi de psicoanálisis. Necesitaba sacar esto. Y también porque alrededor nuestro nos preguntaban mucho cómo habían sucedido las cosas, cómo lo habíamos aceptado. Entonces, esta herramienta me permitió, digamos, plantear esto. Y básicamente empecé con la primera imagen que me llegó, es cuando nos enteramos que Anouk tenía síndrome de Down y llegó a casa, es de noche, son como la 1 de la mañana, me voy de la maternidad, llego a casa y es esta imagen. Casi empecé con esta imagen. Y luego solo tuve que seguir la pista. Y me demoré un tiempo
Y inicialmente los personajes tenían caras humanas, pero luego de todo este tiempo de trabajo, 2, 3 años, tenía ya una maqueta en proyecto que parecía ser un proyecto de edición. Y entonces le pedí a Isabel que lo leyera y Isabel me dijo que tal vez hay un valor más universal que nuestra historia propia y hace falta entonces tal vez editarlo. Entonces me pareció necesario quitar de este libro nuestras caras y nuestros nombres y finalmente pues utilicé lo mismo que en los álbumes de juventud, o sea, los símbolos, estas caras que son más animales. Y bueno, tenemos más o menos estas caras. Gráficamente, la mujer tiene un pequeño nudo en la cabeza y el hombre, bueno, tiene esta cara que vieron al principio y se lo propuse hacia el editor y lo aceptó. Y fue mi primer álbum en blanco y negro. La idea es exactamente la misma que con los álbumes de literatura juvenil, quitar todo lo que me parece inútil y tratar de ser lo más cercano posible a lo que siento y no contar, tratar de evitar el dibujo finalmente. Y cuando estaba haciendo este álbum, empecé los Mohammed. Les voy a leer solo las 2 primeras páginas porque todo nace de ahí. Había algo en el aire. Llegaba por olas, incansablemente. Siempre necesitamos chivos expiatorios para despertar en nosotros lo peor. A raíz de nuestra ignorancia. No quería dejarme manipular, pero yo tampoco sabía mucho, entonces decidí volver a leer el libro de Yasmina Benguigui que me había influenciado tanto 10 años atrás. ¿Por qué hice este libro? Pues estábamos en una época de elecciones, hace unos 10 años, y algunos partidos políticos utilizaron más que de costumbre esta figura del chivo expiatorio. Y de repente el inmigrante en general se convirtió en el personaje sobre el que ponemos presión para validar una política de exclusión, de repliegue identitario y finalmente de odio. Y en mi propia familia, mucha gente empezó a hablar, así soltarse, y gente que nunca decía este tipo de cosas empezó a decir, no, pero es que los inmigrantes nadie les pidió que vinieran a Francia, o como, no, imagínate, hay unos que quieren traer su familia, y algunos no hablan francés y nunca han tratado de aprender o de integrarse, y entonces me sentí totalmente desamparado frente a estas cosas que yo no había escuchado en mi círculo más cercano y me pareció importante hablar de derechos humanos y de valores, pero no tenía una respuesta realmente. Y todos estos juicios son juicios de valor y los juicios de valor no se pueden probar, o uno los acepta o no. Y ahí no teníamos el mismo juicio. Entonces sentí que tenía que hacer un trabajo personal. No era un trabajo de edición, sino un trabajo personal para entender por qué los inmigrantes llegaron a Francia, de qué manera, y entonces tengo que empezar a leer libros de historia para entender lo que pasó históricamente. Y el libro de Yamina Benguigui, que se había publicado hace mucho tiempo, se construye de la siguiente manera. Ella entrevistó a padres que vinieron antes de la guerra de Argelia o durante, y luego a madres que vinieron a Francia en 1974, en el momento de la agrupación familiar, y luego hijos que también llegaron en esa época y que crecieron en Francia y que hoy son franceses. Entrevistó a varias personas y guardó estas categorías: padres, madres
e hijos, 3 partes. Y yo leí el libro de Yamina, subrayé todas las frases que copié luego en libretas y que finalmente dibujé. Y luego, después de 3-4 años, tenía unas 600 páginas de croquis y copié casi integralmente el libro de Yamina Ben-Gigi. Estos son los primeros dibujos que me recuerdan mucho Maus de Spiegelman. Volví a utilizar estos antifaces, estas máscaras para las caras que me interesan porque me permiten tener esta distancia con la realidad. Cuando tenía ya estas 600 páginas de croquis, se las di a Isabel para que las leyera. Isabel me dijo, mira, esto se puede convertir en un proyecto editorial. Ahí contacté a Yamina Ben-Gigi para pedirle la autorización de hacer un cómic basado en su libro. Recibí su acuerdo y a partir de ahí encontré a mi editor, Sarbacán se llama, e hicimos el libro. Pero mi editor me dice, si solamente haces dibujos así, el lector se va a perder un poco, necesitas más imágenes grandes y más negro. Y entonces las imágenes anteriores se convirtieron en imágenes como esta que recuerdan un poco al trabajo de Marjane Satrapi en Persepolis. Estos son entonces, es como el storyboard que permitió hacer el libro. Esta es una versión que no funcionó, que se hizo con personajes que tenían una cabeza demasiado redonda, que recuerdan mucho la literatura juvenil. Y este es el definitivo. El tema del libro es el uso del chivo expiatorio en política. Pero como me tomó 5 años hacer este libro, nosotros seguíamos viviendo en la familia. Entonces, de repente, hablé de mi padre que murió en la guerra de Argelia. Porque en el libro de Yamina Ben-Gigi, un padre habla de la guerra en Argelia igual que era finalmente la historia de mi papá. Y un día conversé con una persona descendiente de la inmigración y esta persona, que es originaria del Magreb, de África del Norte, me dice exactamente los mismos términos. Él me hablaba de la integración de las personas descendientes de la inmigración y yo tenía la impresión que me estaba hablando de Anouk y de la dificultad de su integración a raíz de su discapacidad. Utilizaba exactamente los mismos términos que yo cuando estoy hablando de Anouk. Y ahí pensé, no, esto no es un libro sobre la inmigración de los magrebíes, sino nuestra forma de aceptar la diferencia, como en 4 esquinitas de nada. Entonces, finalmente, esta historia es exactamente la historia de 4 esquinitas de nada, el miedo a la diferencia. Y creo que mientras dejemos al extranjero por fuera de la puerta, cuando le pedimos al extranjero que sea un inmigrante o Anouk o una persona indocumentada que mientras no hace los esfuerzos para hablar nuestra lengua y aprender nuestros códigos, no te vamos a dejar entrar, pues para mí no hay vida que sea posible, es impensable. Entonces el asunto es igual que para Anouk, es decir, somos nosotros quienes tenemos que cambiar nuestra forma de recibir y la adaptación se hace después y hay que abrir todas las fronteras físicas o simbólicas. Para mí es una evidencia, pero yo entiendo que no todo el mundo esté de acuerdo. Je crois que ce livre, d'une certaine façon, marque une continuité avec celui-là. Sí, gracias. Efectivamente, cuando terminé Los Mohamed empecé El extranjero. Los Mohamed hablan del chivo expiatorio, que es el inmigrante, y este habla del chivo expiatorio, que esa vez es el indocumentado. Y en Francia, Nicolas Sarkozy, que era nuestro presidente antes de François Hollande, el actual,
En realidad fue cuando Nicolas Sarkozy era candidato a la elección presidencial que me nacieron las ganas de hacer los Mohamed, pero luego empezaron mucho a hablar también de los indocumentados y visité a muchos indocumentados, conocí a varios, conocí a personas que trabajan en el sector asociativo apoyándolos y también hablé con la policía para conocer su forma de relacionarse con los indocumentados, cómo los arrestaban, etc. Y este proyecto nació de todas estas horas de testimonios. Y a partir de esto, el proyecto se volvió un proyecto editorial y pensé, voy a hacer un libro sobre esta temática. Tenía la posibilidad de hacer un libro un poco a la forma de los Mohamed, o sea, guardar esta forma de testimonios, el testimonio de personas indocumentadas, luego los militantes y luego los policías. Pero quería un álbum que fuera un poco más fácil de leer, con códigos de cómic, y entrar más a una ficción y utilizar la ficción. Abrir otra puerta. Y me parece que la ficción permite teatralizar, dramatizar un poco la realidad y esto nos permite aguantar un poco más la dificultad del tema. Entonces a partir de ahí había varias posibilidades. Inicialmente tenía ganas de hacer un cómic mudo. Esta fue la primera versión, entonces hice unas 100 páginas así. Se lo di a Isabel para que lo leyera y me dijo, no entiendo nada, no funciona. Entonces, bueno, empecé de cero. Así funcionamos nosotros. Y ella me dice, no, es una referencia al cine mudo, pero tus cuadros cambian todo el tiempo. No estás en un ritmo de pantalla de cine y además ahí había onomatopeyas y no las hay en el cine mudo. Entonces, bueno, volví a empezar, siempre el mismo cuadro, como un cuadro motético de la pantalla de cine y al lado una cartica con el texto. De nuevo hice unas 100 páginas así. Era una versión que me gustaba bastante. Se lo mostré a Isabel y Isabel me dijo, no entiendo nada, no funciona. Y entonces fueron como 4 o 5 meses, bueno, de trabajo básicamente a la basura, pero me empezó a ayudar también para tomar decisiones sobre los testimonios que iba a utilizar. Y seguimos finalmente el recorrido de este protagonista, porque no tiene nombre, en base a personas que lo ven, lo conocen, le ayudan o lo arrestan. Y yo mezclé un poco todos los testimonios para crear una ficción. Como la versión muda no funcionaba, pensé, bueno, voy a volver a hacer texto y voy a utilizar personajes con caras de animales. No me gustaba del todo. Con el micrófono, por favor. Il dit que c'est très joli. Como estaba un poco perdido gráficamente, no sabía para nada cómo hacer este cómic. Llevaba varios meses dándole vuelta y todas las soluciones fracasaban. Usé libros de fotógrafos que tenía en casa y en base a estas fotos empecé a dibujar escenas que me gustaban. Y empecé entonces a poner en medio de estas imágenes personajes de animales. Y me pareció muy interesante porque el elefante es un poco imponente y esta persona trata de ser totalmente discreta, pero por supuesto no puede porque él tiene la impresión que todo el mundo lo está mirando y el elefante me gustaba. Pero luego me di cuenta que iba a necesitar muchísimas fotos para dibujar así y no tengo los medios económicos de gastar demasiado tiempo en la producción de un cómic en esa época. Entonces no puedo gastarle o dedicarle demasiado tiempo
por razones económicas. Entonces, esta versión que más me gustaba no la podía realizar, entonces la abandoné y todas estas investigaciones, estas búsquedas, desembocaron en esta, que creo es la versión definitiva, donde también uso algunas imágenes inspiradas en fotos y otras dibujadas de manera más libre. Hay un lenguaje que utiliza el alfabeto de la Atlántida. Hay un personaje que habla con estas letras y a veces se entiende, a veces no. A la derecha es el cómic y a la izquierda es una pintura de Alex Katz, un pintor americano. Y en un momento tenía tantas imágenes que producir que fui a buscar inspiración en las obras de arte, las fotos. Y cuando vi esta pintura de Alex Katz, pensé inmediatamente en este texto cuando vi la imagen de Alex Katz, la hija del hogar. Yo vivía en un hogar para personas extrañas y en diciembre nos juntábamos para darnos regalos y luego hacíamos una super fiesta. Yo no lo conocía, pero sabía por Kader que lo habían invitado y que veníamos del mismo país. Me gustaba porque me recordaba a los hombres de mi país. Cuando vi estas ventanas, pensé inmediatamente que detrás de las ventanas iluminadas había gente que estaban viviendo esta escena. Y así entonces utilicé varias imágenes de distintos artistas. Esta imagen, por ejemplo, Edward Hopper. Por ejemplo, esta que es una pintura de Edward Hopper. Cuando vi a esta mujer pensé inmediatamente en esto. Y sucedió así nomás. Nunca antes con René habíamos recibido a alguien en nuestra casa, pero decidimos que a partir de esa noche podía quedarse en casa todo el tiempo que quisiera. No hablaba nuestra lengua, vivía escondido desde que había llegado y solo salía para trabajar. De hecho, solo veía a muy poca gente y solo se expresaba en su lengua. Una noche lo encontré igual a mi abuelo de 80 años, igual de viejo e igual de cansado. Creo que ya no tenía fuerza física. La vida lo había cansado demasiado y estaba un poco como un animal salvaje. No lograba dormir ni tomando medicamentos y su estado me asustaba. Entonces cuando veo la imagen de Edward Hopper pienso inmediatamente en este testimonio y lo asocio. Y así, eso es una pintura de Balthus. De nuevo. Esta imagen a la izquierda me interesó porque representa una intimidad, una pareja en la intimidad. Se ven las piernas, que imagino son las de un hombre, a la derecha. Y cuando las parejas se vuelven a encontrar luego de varios años de separación, cuando el padre se fue a buscar trabajo, una nueva vida, después de unos años, algunos logran traer a su familia y las familias se encuentran. Entonces, después de largos años de separación, y una de las grandes problemáticas es qué pasa con la pareja. ¿Son pareja todavía? ¿Tienen todavía cosas para compartir, cosas para decirse? Después de, a veces, imagínense, 10 años de separación. Y cuando vi esta imagen pensé inmediatamente en esta problemática que también mencionó en el libro en un momento dado. ¿Esta pareja todavía tendrá algo para compartir? Hergé, una foto de Elliot Erwitt, un fotógrafo americano, etcétera, etcétera.
A la izquierda es un cómic de otro autor. Es muy diferente, pero el final de la historia consiste en un personaje que es tragado por una ballena. Y al final del álbum mío yo sabía que el personaje iba a ser expulsado y devuelto a su país. Y esto es lo que pasó en mi ciudad y quería hablar de esta expulsión. Y cuando pensé en esta ballena, cuando vi esta ballena, pensé inmediatamente en el avión donde tenía que subirse este personaje y este avión iba como a comerse a este personaje, devorarlo. Entonces a veces me permito utilizar otras imágenes. Y para contar el final también utilicé el testimonio de una persona que tiene sueños que son premoniciones. Es africana y me contó que una noche soñó que los policías timbraban en su puerta, tenían corbatas, eran muy elegantes, lo llevaron al centro de detención, al lado del aeropuerto. Todo esto en el sueño y luego entró a la pista y al momento de entrar en el avión soñó que dio la vuelta y regresó a casa. Para mí, por supuesto, fue fantástico utilizar este testimonio porque es muy interesante y muy atípico. Entonces lo utilicé de esta manera. Entonces, la idea de la premonición. Yo lo vi en mi sueño y no lo puedo explicar. En mis sueños lo veo todo. Vi a dos personas vestidas de civil que llegaron de corbata. Uno tenía un papel en la mano. Los había visto a estos policías. Me vinieron a buscar en mi lugar de trabajo. Luego, no sé, soñé que me llevaban hasta el avión. Vi el avión. Vi que estaba en una situación muy difícil. Muy, muy difícil. Y gracias. Y en la escena siguiente, entonces el avión abre así su boca y el personaje termina en la oscuridad. Y así termina el álbum. El álbum también tiene citas de políticos. Me tomé 5 años para hacer este cómic y fueron los 5 años, pues básicamente el tiempo de un mandato presidencial, 5 años. Empecé el álbum con Nicolas Sarkozy, que pertenece a una derecha bastante dura. Seguimos con François Hollande, que es del Partido Socialista, pero me pareció que sobre la temática de los indocumentados el discurso era igual. Entonces, con frecuencia menciono algunas citas políticas en el álbum y termina con esta cita. La tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Yo soy extremadamente tolerante. ¿Usted también? Significa, sin embargo, que aceptaría que 12 clandestinos se mudaran a su sala de estar y que además cambien el papel tapiz y que algunos incluso le roben la billetera y golpeen a su mujer. La persona que dijo esto es Marine Le Pen. Es la candidata, una de las dos candidatas a la presidencia de Francia para la que vamos a votar el domingo. O es decir, es una de las dos personas entre las cuales tendremos que escoger para votar el domingo. Y el domingo corremos tal vez el riesgo de tener a esta persona que dijo esto como nuestra nueva presidenta. Y esta cita de Marine Le Pen me lleva a Surfman. Exactamente, ahí a eso quería que conectáramos con este que es el libro más reciente de Jérôme, No, pero que, Surfman. digamos, evidentemente hay una metáfora. Una metáfora, digamos, que tiene que ver con el ascenso de la extrema derecha, que también está muy contextualizada en las elecciones francesas del próximo domingo. Entonces, cuéntanos de... Bien sûr.
Sí, por supuesto. Pues con el cómic en realidad soy cada vez más político, no es una decisión, es un hecho. Y es verdad que la extrema derecha en Francia está creciendo, 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 y no solo en Francia, de hecho, y me parece muy preocupante. Y Marine Le Pen, que representa a este partido de extrema derecha en Francia, se presentó en un momento dado siendo la ola azul marina, pero su nombre es Marine, Marina, en español, justamente. Entonces se habla de esta ola azul marina. El azul marino además es el color de este partido político. Y entonces pretende borrar toda la política a la antigua y proponer algo nuevo, pero esta ola azul marina evocó para mí inmediatamente el riesgo de un tsunami, una ola que no va a borrar lo que no funciona, sino destruirlo todo. Y después de haber terminado El extraño, pensé que me interesaría hacer un cómic sobre la extrema derecha, pero pensé, bueno, ¿cuál? ¿Será que busco testimonios? ¿Será que trato el tema muy de frente? Pero creo que hoy tratar este tipo de temas de manera muy frentera no tiene mucho alcance. Hay muchos documentales que hablan del Frente Nacional, del peligro que representa y de este tipo de discursos también, pero el Frente Nacional sigue creciendo y creciendo. El Frente Nacional es el partido de Marine Le Pen y entonces preferí utilizar el humor y una distancia muy grande, pensando, bueno, el Frente Nacional está subiendo, todo el mundo trata de oponerse al Frente Nacional, pero no funciona, entonces solo nos queda pedirle ayuda a un superhéroe. Y es un pensamiento un poco desesperado, como bueno, si solamente nos puede salvar un superhéroe, pues en realidad estamos muy mal. Esta es la primera idea. Y luego pensé, bueno, esta ola submarina que sube solamente la puede domar un surfista, surfman. Cuando la ola está a punto de romper sobre nosotros, de repente aparece surfman que no conoce el miedo, que no nutre la ola con sus miedos y al contrario surfea la ola. Y el simple hecho de surfearla y de no nutrirla la lleva poco a poco a desaparecer. Entonces, dicho así, eso es totalmente ridículo tal vez. Pero pensé que este decalage, esta forma de tratar este tema, pasando por este lado un poco chistoso y utilizando los códigos del cómic de los superhéroes de Estados Unidos, había una manera más simbólica de tratar las cosas. Y pensé, bueno, ¿será que puede funcionar? El álbum empieza con una entrevista. La ola rompió, Surfman intervino, la ola desapareció, pero igual entró a la ciudad y inundó la ciudad. Y entonces, por eso puse esta presentadora, que es un animal, e inmediatamente uno se tiene que sentir en un dibujo animado de los años 40, como los primeros Mickey Mouse. Y entonces la presentadora empieza a entrevistar a un antiguo militante de la ola que cuenta lo que pasa, y la ola crece, arriba de la ola aparece Surfman y Surfman surfea la ola. Y Surfman no tiene miedo alguno de la ola, la surfea con mucha liviandad, como si todo esto no lo afectara para nada. Entonces la ola se termina, digamos, vaciada de sentido. Y la ola desaparece. Luego el personaje sale del estudio de televisión y ve en la calle jóvenes que pegan un afiche de Surfman sobre un antiguo afiche de propaganda para la ola,
Y de repente, bueno, aquí faltan unas imágenes, pero este muchacho ve alrededor de él que después del desastre la gente volvió a trabajar. Todos se ayudan después del desastre y el personaje se da cuenta que desde el momento en el que estamos en la ayuda y en el apoyo a la alteridad, somos surfman porque no nutrimos la ola. Y después se da cuenta que surfman en realidad no existe, sino que es cada uno de nosotros desde el momento que decidimos no nutrir la ola, no alimentar la ola. Y para mí se necesitaba esta distancia gráfica para que este mensaje no se tomara en el primer grado. Utilizo este código de cómics americanos. El personaje pasa en el cielo y saluda. Y en el álbum, el verdadero proyecto de Surfman es este. En el álbum hay un afiche doblado. Y le digo a la gente que si ellos también quieren ser surfman, tomen el afiche y vayan a pegarlo en un afiche de la ola, o sea, un afiche del Frente Nacional en Francia. Les invito a convertirse ellos mismos en surfman, y es un poco como ese colibrí de la leyenda. Hay un incendio en el bosque y el colibrí solo va a buscar una pequeña gotica en el río y escupe su gotica de agua, y los otros animales le preguntan, ¿pero qué haces tú tan chiquito? Nunca vas a apagar este incendio. Y dicen, yo hago mi parte. Y entonces hay que dejar de creer que los políticos van a resolver la problemática. Nosotros mismos tenemos que agarrar este problema, cada uno a nuestro nivel, e incluso en un nivel tan ínfimo como surfman, tenemos que tomar las cosas mucho más a pecho y hacer esto. Cada vez que hay un afiche de Marine Le Pen, se pega a surfman encima. Y yo llevo 2 meses pegando, con amigos, con mi editor en París incluso. Y es una dicha hacer esto porque tenemos la sensación de hacer algo, aunque solo sea esta pequeña cosa. El afiche de Surfman no tiene ninguna dimensión política, nos permite no tomarnos demasiado en serio, pero nos permite también al mismo tiempo tapar un afiche del Frente Nacional, y esto es delicioso. Tenemos la sensación de hacer nuestro trabajo. Este es el último proyecto. Lo que estás trabajando en la actualidad, digamos, ya después de Surfman. Sí, esto me gustaría mostrárselo. Para mí es muy importante. Cuando hacía L'Étrange, tomé los testimonios de varias personas, incluyendo a esta joven, que es de origen turco, que vive en Francia, que va al colegio en Francia. Era una muy buena alumna. Y estaba en una situación de tal vez tener que ser expulsada de vuelta a su país. Y tuvimos que defender juntos la posibilidad de que se quede en Francia. Y le ofrecimos a Merve, así se llama, su retrato en cartón, papel cartón, muy grueso, en tamaño real. Y difundimos unos mensajes con parlantes en la calle para decir que ella tenía el derecho de quedarse en Francia. Esta primera silueta tuvo un impacto bastante fuerte y le gustó mucho a varias personas. Y entonces con Isabel, fue un mes antes del juicio, decidimos ir más lejos y le ofrecimos a las personas que apoyaban a esta familia de indocumentados hacer siluetas también de ellos en cartón y ponerlas en el espacio público para defender su presencia. Con Isabel creamos una serie de siluetas de cartón. Es bastante fácil de realizar y buscábamos también que fueran coherentes gráficamente para que en la calle funcionaran gráficamente. Y
trabajamos durante 3 días, durante los cuales la gente vino a hacer su silueta. Nosotros los ayudamos con Isabel. Eran siluetas de ellos mismos. Pensábamos tener solamente 15 siluetas, pero tuvimos 75. Y luego pusimos estas siluetas en el espacio público en el momento de los encuentros para defender a esta niña Merve. Y además de multiplicar por 2 el número de personas presentes, era realmente un impacto muy positivo. Ya no estábamos en algo violento, ya no estábamos buscando a la gente para que firmen peticiones, sino que estábamos en una propuesta gráfica, no agresiva. Tratamos de tener cuidado con Isabel que las posiciones no fueran agresivas. Y de hecho las siluetas sonríen a menudo. Entonces había toda esta multitud de personas benevolentas y las personas que cruzaban esta multitud nos venían a ver y nos decían, ¿pero qué pasa? Y solo teníamos que esperar entonces que la gente nos viniera a preguntar y les explicábamos que era para defender a Merve, que está ahí y que tal vez puede ser expulsada. Y ya no había ninguna tensión, pero estábamos defendiendo algo esencial. Y luego la familia de Merve obtuvo una regularización. No directamente gracias a la instalación, pero la instalación sí contribuyó a la dinámica que ya existía antes de que Isabel y yo interviniéramos. Pero en Grenoble hay un festival de música que se llama Le Détour de Babel y nos pidieron hacer este proyecto en una escala más grande con distintos lugares, en distintos lugares. Y el año siguiente entonces hicimos una serie de siluetas sobre el tema del exilio y 400 personas participaron, hicimos 200 siluetas y ahí no encuentro la palabra. Mucha gente, digamos, con orígenes y contextos diferentes venían, jóvenes o personas mayores, militantes o no, era muy interesante. Y le pedimos a estas personas también que dieran testimonios en radio. Y hubo una creación sonora en base a estos testimonios de 20 minutos y las personas podían escuchar estos testimonios de 20 minutos en la exposición. El tema era el exilio y nos dimos cuenta que las personas que venían a pintar siluetas necesitaban como 3 horas para pintar de lado y lado. Y cuando uno pinta, uno se libera el espíritu y mucha gente vinieron a pintar, por ejemplo, pues porque querían apoyar el tema, pero no se sentían para nada representados o preocupados por el tema, y poco a poco al pintar el espíritu viaja y nos dijeron, yo también soy un exiliado en mi historia y creo realmente que la pintura es terapéutica. El interés de este tipo de instalaciones es que sobre un tema tan difícil, tan pesado, tan violento como lo es el exilio y los indocumentados, hay una multitud de personajes que son pues, bastante tranquilos, acogedores y que además invitan a la reflexión, pero pues en una benevolencia compartida. Estas son las primeras siluetas que hicimos y lo hicimos con personas con discapacidad mental y estas fueron las primeras siluetas que hicieron, autorretratos. Y esta exposición, esta instalación viaja por distintos lugares y ciudades en Francia. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar. Y para mí es como un libro, es el mismo trabajo. Solo es cambiar de soporte, pero las temáticas son las mismas y la diferencia tal vez es que en lugar de trabajar solo en mi taller, trabajamos con 400 personas y instalamos
este proyecto en la calle. Y esto también es lo que me dio ganas de hacer Surfman y de pegar este afiche en la calle, porque yo creo que en un momento hay que salir de los libros y sacar los libros en la calle. Sí, yo tenía por aquí anotada una frase que está publicada en la revista Arcadia, hay un decálogo de la lectura, donde están frases de distintos autores franceses que vinieron a la feria, y una es tuya que dice: cada álbum, cada libro, cada encuentro es una forma de resistencia en contra del sentimiento de impotencia que nos invade. Creo que esta conversación, digamos, contigo, tiene mucho sentido con esto que tú estás diciendo. Entendemos que tu obra también es una manera de resistir, ¿sí? Bueno, y de sacar como todas esas cosas que tú, digamos, inquietan, ¿sí? Oui, oui, c'est évident. Je ne vais pas m'en cacher. Oui. No le puedo decir que no. Y bueno, el último proyecto es un poquito diferente, Il est aussi militant. pero es igual de militante. Es un libro con una amiga que es escritora, que se llama Julia Billet, y cuenta la historia de su padre que trabajaba en una fábrica. Y gracias al Partido Comunista y al principal sindicato de obreros francés, fue posible que los obreros tuvieran actividades fuera de las fábricas, de las plantas. Y el padre de Julia conoció el alpinismo gracias a esta posibilidad de hacer actividades de ocio por fuera de las fábricas, y se volvió uno de los alpinistas más importantes de la época, con Herzog y muchos otros. Hizo expediciones en Rusia y en muchos lados, y para él fue un ascenso increíble. Y Julia me contaba esta historia, y cuando el padre de Julia Billet tuvo hijos, tuvo que dejar el alpinismo porque ya no tenía tiempo. Trató de transmitirle esta pasión a Julia, pero a ella le da miedo. Entonces, cuando era adolescente, rechazó totalmente el alpinismo, y su padre nunca lo aceptó y se volvió alcohólico y cayó de una escalera en su jardín y se murió. Y Julia encontró fotos y artículos y dibujos de algunos ascensos que había hecho su padre. Estamos muy lejos de Surfman, pero está esa idea del mundo obrero que está desapareciendo finalmente, del mundo político actual. Esta política obrera está desapareciendo, y esto es lo que me gusta mucho, y hablamos del tema con Julia, y para mí escalar y hacer alpinismo es como bailar, es una serie de movimientos que deben ser armoniosos y crear una coreografía, y es lo que cuento ahí. Jerome, muchas gracias por compartir con nosotros todo tu trabajo, tu tiempo, tus ideas. Creo que nos dejas con muchas ganas de sumergirnos en tu obra. Quisiéramos que prontamente puedan estar en español las que todavía no están. Yo también. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias a todos por su